Venga, vamos a empezar ya esta segunda parte. Nos queda casi 1 hora y media, o sea que yo creo que vamos bien de tiempo. A ver, lo primero os enseño aquí, porque os voy a mandar esta tabla que utilizamos el año pasado y me recordó Eva que la habíamos mandado el año pasado y os la voy a mandar porque es una tabla en la que pues he intentado sistematizar lo que son actuaciones, lo que son técnicas y lo que son instrumentos, de manera que como normalmente en el examen os van a pedir actuaciones y técnicas, pues que por lo menos tengáis esta plantilla que os viene bien para en cada caso pues buscar actuaciones, técnicas y familiarizaros sobre todo con el vocabulario, ¿de acuerdo? Pues yo os aconsejo que cada vez que resolváis un mini caso, vayáis buscando aquí y tengáis un poquito una referencia que después os pueda servir de cara a la oposición. ¿De acuerdo? No me voy a entretener, la tenéis, la miráis. Si el próximo día tenéis alguna duda, me lo decís y lo vemos. ¿De acuerdo? Pero es bastante intuitivo. Es la diferencia entre actuación, técnica e instrumento. No es lo mismo una actuación que una técnica que un instrumento. ¿De acuerdo? Normalmente lo que os van a pedir son actuaciones, ¿no? Actuaciones, pero bueno, esas actuaciones, si después las concretáis en determinadas técnicas, ¿no? Análisis de datos, estudio de antecedentes, análisis de documentación, cotejo de cumplimiento de requisitos, verificación de cumplimiento del procedimiento, petición de subsanación, entrevista, reunión, pues son las técnicas habituales de la inspección. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues os lo voy a mandar, ¿de acuerdo? Como lo vais a ir consultando en los casos, cuando tengáis dudas, pues me decís, oye, no entiendo esto, ¿aquí qué pondría? Vale, bueno. Y ahora voy a ver, ¿dónde tengo aquí? Caso 11, resuelto. Vale, vale. Bueno, a ver, lo primero que os tengo que decir es que cuando yo os mando el caso resuelto, es que no sé si no me he explicado bien. Vamos a ver. Suponiendo que el formato del examen vaya a ser igual al del último, que ya es mucho suponer, o sea, porque si como vimos en su momento cuando revisamos la convocatoria, veis que realmente se puede interpretar de una manera y la contraria, y que ahí cabe prácticamente todo. Entonces no sabemos el formato. El formato puede ser un caso amplio, donde usted visita un centro tal y se encuentra con todas estas cosas, o que sean mini casos. Realmente cómo se afronta es lo mismo, porque realmente tú lo que tienes que resolver son situaciones concretas, ¿de acuerdo? Pero sí que hay diferencia en cuanto a cómo se redacta el caso. Entonces, lo estamos haciendo conforme a la última convocatoria, entendiendo que mientras nadie diga lo contrario, vamos a suponer que vaya a hacerse igual. Entonces, en ese caso, hay que leer muy bien el enunciado que nos piden, porque dice, analice los supuestos 1 y 2. El análisis consistirá en una breve explicación de las irregularidades o disfunciones planteadas, fundamentada en norma y en la respuesta a las preguntas incluidas en cada una de ellas. O sea, que es que nos dicen claramente que es un párrafo breve donde fundamente en norma la resolución, indicando las actuaciones que tendría que realizar. Por lo tanto, todo lo demás sobra. Quiero con esto decir, yo cuando os pongo el caso y digo, como nueva inspectora de referencia y tal, yo os pongo aquí al principio la norma, no es porque vosotros lo tengáis que poner en la resolución del caso. O sea, yo lo pongo para facilitaros entender dónde está la norma y en qué norma nos estamos basando. Pero la resolución es el párrafo que está en azul. Eso es lo que yo tengo que escribir, lo demás no. Es que he visto algunos casos que me habéis mandado y seguís este mismo modelo, que vale, no está mal que lo hagáis, pero no es lo que tenéis que hacer en el examen. O sea, en el examen no hay que copiar la norma, en el examen lo que hay que responder, te dice, consistirá en una breve explicación de las irregularidades fundamentada en la normativa y la respuesta a las preguntas incluidas. Ya está. O sea, la respuesta es lo que está en azul, que es un párrafo. Un poquito más largo o menos largo, pero es un párrafo. Lo digo porque algunos que me lo habéis mandado habéis hecho esto, no sé si esto lo tenéis claro o no. No importa que lo hagáis, si a vosotros os sirve para organizaros la información, vale, pero no es eso lo que hay que hacer. ¿Vale? ¿Eso ha quedado claro? Vale.
Venga, pues vamos con el primero. Dice, como nueva inspectora de referencia del Centro Concertado Aretella, curiosamente ayer iba conduciendo y pasó a mi lado un autobús de escolar que ponía Colegio Aretella. Digo, mira, comprueba, claro, comprueba en el DOC que se ha producido un cambio en la dirección del centro. Comprueba en el DOC que se ha producido un cambio en la dirección del centro. Realiza una visita y se reúne con la nueva directora que acaba de asumir el cargo en septiembre, quien le indica que nunca antes había tenido relación con ese colegio y que acaba de volver de una estancia de varios años en el extranjero como profesora visitante. Voy a necesitar mucha ayuda, pero voy a poner todo de mi parte para que este colegio funcione bien, le dice. Indique si la situación es conforme a norma y qué actuaciones realizaría. A ver, la pregunta te lo están diciendo. El análisis consistirá en una breve explicación de las irregularidades o disfunciones fundamentada en la normativa y en la respuesta a las preguntas. ¿Qué nos preguntan? Indique si la situación es conforme a norma y qué actuaciones realizaría. Pues aquí lo de las actuaciones os lo habéis saltado a la torera. En general. A ver, es que los inspectores somos como Santo Tomás. ¿No? ¿Qué quiere decir con esto, Gloria? O sea, me dice la directora esto y yo ya me quedo tan tranquila y digo, pues no. Es que los inspectores somos como Santo Tomás. Entonces, cuando te pregunta qué actuaciones realizaría, ¿qué es? ¿Qué actuaciones realizaría usted para comprobar si realmente lo que dice la directora es correcto? Y si lo que dice es correcto, ¿qué tendría usted que hacer? ¿No? En función de si usted valora que es correcto o incorrecto. Entonces, las actuaciones, lo que estoy viendo en muchos que me estáis mandando es que las actuaciones, o sea, no es contestar, esto es conforme a norma, no es conforme a norma. Dígame usted si es conforme a norma o no, con qué norma, con respecto a qué norma y qué actuaciones haría usted. Hay casos donde no hay que hacer ninguna actuación, pero hay otros sí. Aquí te dice qué actuaciones realizaría, porque esto exige actuaciones. Y no las habéis puesto muchos y muchas, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Vale, entonces, vamos a ver. Dice, usted es inspectora de referencia de este centro y comprueba en el DOC, ¿no? Claro, a usted le llega el DOC. ¿Cuándo llega el DOC? ¿Cuándo llega el DOC? ¿Y cuándo? ¿Qué plazo tienen los centros para grabar el DOC? ¿El de la PGA? ¿30 de octubre? Bueno, pues a ti te llega el DOC en el 30 de octubre, lo mira, no te llega, está en raíces. Es que claro, también hay que saber dónde están las cosas. Para las actuaciones es muy importante que sepamos, que tengamos ese conocimiento de dónde están las cosas y dónde las tenemos que consultar. El DOC no te llega de ninguna manera, el DOC está en raíces, ¿no? Bien, eso lo tenemos claro. Vale. Y se realiza, y la directora te dice, pues muy amablemente, que ha asumido el cargo en septiembre, nunca antes había tenido relación con ese colegio y que acaba de volver de una estancia de varios años. Y entonces, nosotros que somos inspectores curtidos, ¿qué ocurre en ese momento, Amparo? Que se te ponen los pelos de punta, dices, ¿qué tengo aquí, no? ¿Por qué? Porque, ¿qué nos está diciendo la directora? Que nunca antes había tenido relación con ese colegio, bueno, pues no pasa nada. Y que acaba de volver de una estancia en el extranjero como profesora visitante, pues lo más normal del mundo, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con esto? Pues a ver, ¿qué pasa? Es un centro concertado y yo me sé muy bien la norma y sé que esto está regulado en la LODE, artículo 59, ¿verdad? Que me dice que tiene que tener un año de antigüedad en el propio centro o 3 en uno de la misma titularidad. Vale, entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que yo lo oigo y digo, pues esto es que me suena raro. Pero tú ya le dices a la señora ya directamente, porque vosotros habéis dicho, no, esto es irregular. Entonces tú le llegas a la señora y dices, pues usted no puede ser directora de este centro, que lo sepa. Tú te callas, ¿no? Y lo que haces es investigar qué actuaciones realizaría. Pues eso es lo que nos están pidiendo. O sea, que primero que sepamos qué norma lo regula y después qué actuaciones realizaría, ¿no? Para empezar, una que os habéis dejado todos por medio. Para empezar. A ver, para ser director de un centro concertado, ¿qué es lo primero que hay que ser? Profesor, docente del centro, ¿verdad? Muy bien, y los centros concertados, ¿cómo se comprueba si un profesor está acreditado? Eso no se lo he visto escrito a nadie. Vamos a ver. Sí.
o lo que sea. En raíces lo sabemos, en raíces podemos ver. No. Si no te la pedí, pero si es nueva te la tendrán que pedir. Si es nueva te la tendrá que pedir y si no es nueva ya te la habrá pedido. Y entonces, ¿dónde podremos consultar que está acreditada como profesora? En los archivos del servicio. Claro. Claro. Para empezar, primera comprobación que tengo que hacer. Esta señora que está contratada, supuestamente, ¿está contratada como profesora? Primera actuación. Entonces, ¿qué hay que hacer para estar contratado como profesor? Bueno, primero que tengan un contrato, ¿no? Y luego que comuniques a la administración ese contrato, indiques qué requisitos tienes académicos cumple esa persona y que un inspector elabore, bueno, a través de raíces, elabore un informe que se hace a través de raíces donde se indica que cumple los requisitos. Por lo tanto, primera cuestión que tengo que comprobar, ¿esta señora está acreditada como profesora? Porque si no está acreditada como profesora no puede ser directora, para empezar. Luego ya los años será otra cosa. Primera actuación que tendría que hacer, ¿no? Vale. Y eso, lo de siempre. ¿Y eso dónde se dice? Es decir, porque si yo digo, voy a comprobar que esta persona está acreditada, lo primero que tendré que decir es, ¿en qué norma me estoy basando para hacer eso? Estamos en la Comunidad de Madrid. Pero el Real Decreto es también para... Pero el Real Decreto dice que tienen que estar acreditados. ¿A que no? El Real Decreto te dice qué requisitos tiene que cumplir una persona que quiera impartir docencia en la enseñanza privada, pero no te dice qué procedimiento hay que seguir. ¿A que no? ¿Pero la Comunidad de Madrid lo tiene regulado? Sí. Sí, hay una resolución. Los requisitos de titulación en el Real Decreto, si es de primaria en el 476 y si es de secundaria en el 860 del 2010. Son los dos reales decretos que establecen los requisitos de titulación. Bueno, pues es que hay una resolución conjunta de las viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa relativa a la acreditación del profesorado para impartir docencia en centros concertados. ¿Lo conocíamos? Pues mirad qué bien, que venís aquí y aprendéis cosas. ¿Qué año es? Nuria, Real Decreto 860 del 2010 para secundaria, Real Decreto 476 del 2013 para maestros. Bueno, pues tenéis ahí, yo os lo doy hipervinculado, entonces pincháis ahí, os vais a la resolución conjunta, ¿de acuerdo? Vale. Entonces esa resolución conjunta dice que todo profesorado contratado en centros sostenidos con fondos públicos tiene que tramitar a través de raíces la acreditación del profesorado. No, es de, creo que, a ver, no me acuerdo, espera, creo que es del 24, creo que esa resolución, no me acuerdo. La tenéis ahí hipervinculada, ¿vale? Vale, es de resolución conjunta, resolución conjunta de la viceconsejería relativa a la acreditación, no me acuerdo del año, del 21. Vale, lo tenéis hipervinculado. Es que yo aquí no me puedo salir porque si me salgo de aquí ya no puedo. Pero vamos, lo tenéis hipervinculado. Por lo tanto, primera actuación, comprobar que esta señora está contratada como profesora y que cumple, que va a impartir y qué requisitos y si ya está acreditada. Porque si no está acreditada, pues para empezar ya tenemos el problema. Vale. Segunda, pues decimos, dime. Se comprueba en los archivos del servicio. Claro. Los archivos es como una nube o algo, ¿no? Bueno, es que eso, cada dirección de área territorial lo tiene establecido de una manera determinada. Son unos archivos donde se acumula toda la información relacionada con cada centro. Depende. Si es antiguo será físico y si es moderno estará digitalizado. Sí. Que se tenga con todas las acreditaciones. Sí. Y existe una resolución de acreditación del director de área territorial, claro que sí. Y se manda al centro. Se le manda al centro. Sí, pero nosotros no le pedimos al centro cosas que debemos tener nosotros. Porque, hombre, me vas a decir, pues mándame la acreditación. Dirá, pues vaya, ¿de qué? Tú no sabes ni de qué estás hablando. Vale. Venga. A continuación.
Si esta señora es directora, ¿dónde puedo comprobar yo que es directora? Porque ella dice que es la directora, ¿no? Digo, compruebo en el DOC que se ha producido un cambio en la dirección del centro. ¿Y por qué? ¿Por qué lo compruebo? ¿Y cómo lo puedo comprobar? El DOC, ¿no? En raíces, está el DOC en raíces, y en el DOC en raíces hay, en raíces y antes de raíces, en el DOC hay un apartado específico donde se consignan todos los cargos directivos del centro, ¿no? Y el profesorado, los horarios, todo. Muy bien. Pero también tenemos una resolución, ¿verdad?, que conocemos ya porque la hemos utilizado, que es la resolución de 22 de julio de 2025, con instrucciones relativas a la utilización del sistema de gestión educativa integral raíces, integral de gestión educativa, para la cumplimentación de los datos de organización y funcionamiento de los centros, ¿no? Y me dice en su apartado sexto, personal del centro, que en relación con el personal del centro se deberán realizar las siguientes actuaciones: dar de alta al personal docente. Por lo tanto, en raíces tiene que estar dado de alta esta persona como personal docente. Elaborar y grabar su horario en raíces con la asignación de ámbitos, dar de alta al personal no docente, asignar los cargos correspondientes al equipo directivo, así como a aquellos profesionales que desempeñen otras funciones incluidas como cargos. Por lo tanto, ¿qué actuación tengo que hacer? Comprobar en raíces que esta persona está dada de alta como personal docente, que tiene asignada la docencia que le corresponda y que tiene asignado el cargo correspondiente al equipo directivo. Sí. Me estoy liando. En actuaciones yo solo pongo la actuación. Sí. Pero no la relaciono con la resolución por la que hago esa actuación. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué? Si te están diciendo que fundamentes en norma todo, fundamentado en la normativa en vigor. ¿Y no podemos poner la normativa? Y no, vamos, me preguntas a mí, yo no soy el tribunal, yo no lo haría. Vale. Que a mí me pasa como Gloria. Yo no lo haría. O sea, a ti lo que te dicen es que tú resuelvas el caso fundamentado en la normativa en vigor. Es que ese es un error típico de los informes, que a mí me pone enferma cuando leo un informe así. Es decir, te dicen, de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto, esto es irregular. Oiga, pues dígame usted por qué es irregular. Es decir, que yo tengo que justificarlo, no citar una norma. Yo cito una norma, pero cuando cito la norma es porque voy a decir, y en concreto, en relación con esta norma, esto es regular o irregular. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí lo primero que tengo que tener claro es qué actuaciones tengo que hacer y en qué norma las voy a fundamentar. Pues ya tengo, de momento, 3 normas. Tengo la LODE, tengo la resolución que obliga a los centros a acreditar a su personal. Y tercera, la resolución que obliga a consignar en raíces esa documentación. Porque yo veo en el DOC, claro, dicen en el DOC, fulanita directora, pero yo tengo que mirar en raíces que han dado de alta a todos los profesores, que tienen su horario y que tienen asignados los cargos. Y eso te lo dice la resolución. Dime. Si el formato de examen es así, preguntas cortas, entiendo lo que nos está diciendo. Sí. Pero cuando yo me vaya al informe, las actuaciones pongo las actuaciones. Claro. No pongo las normas. Claro, pero es que aquí no, esto no es un informe. En esto sí que lo hacemos. Claro, esto no es un informe. Vale. Vale. ¿Luego qué? Pues tendré que citar la orden 732. ¿Por qué? Porque en virtud de esa orden, ¿cómo yo voy a poder hacer un informe? Lo voy a hacer por iniciativa propia. A mí nadie me va a pedir un informe de esto. Esto es de lo que yo me he enterado por mis actuaciones. Dice, los informes emitidos por propia iniciativa han de ser pertinentes y versarán sobre hechos conocidos en el desarrollo de sus funciones. ¿No? En el desarrollo de mis funciones yo he detectado esta situación, he comprobado, he hecho las comprobaciones oportunas, porque nosotros somos como Santo Tomás. Vosotros es que habéis dado por bueno lo que os ha dicho la directora. ¿Y por qué lo damos por bueno? Vamos a ver, que nosotros somos como Santo Tomás. Entonces, yo os digo, a ver, y ahora es importante, cada uno lo puede redactar como quiera. Yo hago mi redacción y yo os pongo aquí mi redacción, cómo yo lo redactaría, pero ni es la mejor posible ni la única posible. Cada uno tiene que encontrar su manera de redactar. Yo lo pongo ahí porque si yo lo tuviera que hacer lo haría de esta manera, pero se puede hacer de muchas maneras. Lo importante es que tengáis claro que os están pidiendo. Fundamente usted en norma la pertinencia o no de esto que usted ha conocido y dígame qué actuaciones realizaría. Pues yo es lo que tengo que decirle, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo diría? Digo, de la información aportada por la nueva directora parece inferirse, yo no puedo darlo por bueno.
parece inferirse que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 59 de la ley para su nombramiento. Es decir, y yo ahora explico qué dice la norma y qué dice ella. Tener un año de permanencia o 3 de docencia en otro centro de la misma entidad titular previo informe del Consejo Escolar del centro. Esto también se nos ha pasado. Que será adoptado por mayoría de sus miembros. En consecuencia, sería necesario requerir, estas son las actuaciones, a la titularidad del centro para que solicite la acreditación aportando la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de requisitos. O sea, yo estoy diciendo lo que habría que hacer. Yo no sé si ya lo han hecho o no. No lo sé. No te lo dice. Es que no os inventéis el caso. Igual que en el informe que habéis hecho, os habéis inventado el caso en algunas cosas, porque habéis dado por hecho que no se han hecho cosas que no sabéis si se han hecho o no. Venga. Dice, en consecuencia, sería necesario requerir a la titularidad para que solicite la acreditación de la nueva directora aportando la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de requisitos. Es que a los directores hay que acreditarlos, que eso tampoco lo habéis tenido en cuenta. No solo se acredita la función docente, se acredita también la función directiva. Por lo tanto, el titular tiene que solicitar que se acredite como directora esta señora y tiene que presentar qué documentación. La que acredite que ha estado un año trabajando en el centro o 3 en un centro de la misma titularidad. Por lo tanto, ¿qué tiene que aportar? Horarios del DOC y certificación del acta de la sesión del Consejo Escolar correspondiente, porque te dice previo informe del Consejo Escolar. Tú tienes que comprobar que se ha hecho el procedimiento correcto. Por lo tanto, que aporte también su acta de la sesión del Consejo Escolar, donde veamos que efectivamente se ha informado al Consejo Escolar de este nombramiento. Adicionalmente, habrían de revisarse los antecedentes y situación en el archivo del servicio para comprobar si la actual directora ha impartido docencia en el centro, ¿cómo? A través de los DOC de cursos anteriores, ¿no? Que es donde puedo mirar. Esta señora estaba en el DOC, ¿no? Porque te dice con al menos un año de antigüedad en el centro. Estaba en el DOC y del Sistema Integral de Gestión Educativa Raíces, donde deben estar alojados desde el curso 24-25. Si es anterior al 24-25, no estará en Raíces. Tendré que buscar los DOC físicos que tenemos en los archivos del servicio. Por eso hay que consultar los archivos del servicio. Dime, Gemma. Y tú ya lo das por bueno. Es que nosotros no damos por bueno nada. Es que tenéis que pensar, los inspectores no damos por bueno nada. Comprobamos todo. ¿Vale? Comprobamos todo. A no ser que te digan en el caso, y usted ya lo ha comprobado y es verdad. Pues muy bien, usted ya lo ha comprobado y es verdad. O sea, me están diciendo, eso es verdad, pero yo no puedo dar por bueno lo que me dice una directora. Vete tú a saber qué entiende ella por no haber conocido nunca ese centro. Yo qué sé. Que ha estado de profesora visitante. Pues yo qué sé cuánto tiempo ha estado de profesora visitante. Y si hace 15 años estuvo trabajando 3 años en un centro de esta titularidad. No te está diciendo que no ha trabajado nunca. Lo que te está diciendo es que acaba de incorporarse al centro y que ha venido de una estancia de profesora visitante. Un año. ¿Y los 3 años anteriores ha estado trabajando? No lo sabemos. Habéis dado por buenos ya las cosas. Habéis sido ingenuos. Es que os van a poner cosas para que piquéis. Por eso tenéis que estar atentos. Del mismo modo, habría de comprobarse en el sistema Raíces que el centro ha cumplido con lo dispuesto en la resolución conjunta de las viceconsejerías relativa a la acreditación del profesorado. Y en la resolución de 22 de julio de la Dirección General de Concertada, por la que se dictan instrucciones relativas a la utilización del Sistema Integral de Gestión Raíces para la cumplimentación de los datos de organización y funcionamiento, lo que hemos leído antes, ¿no? En el curso 25-26, que establece que los centros deben dar de alta al personal, elaborar y grabar su horario y asignar los cargos correspondientes al equipo directivo. Eso es todo lo que yo tengo que hacer antes de pronunciarme, ¿no? Yo sé si se ha reunido el Consejo Escolar, ¿me lo han dicho? No lo sé. ¿Esta señora ha trabajado antes en centros de esta titularidad? El caso no te lo dice, por lo tanto tú lo tienes que averiguar. Y entonces dices, en caso de que de las actuaciones realizadas se desprendiese el incumplimiento de la norma respecto al nombramiento, procedería a emitir un informe por iniciativa propia al director de área territorial, tal y como establece el artículo 9 de la Orden 732, por la que se desarrolla el decreto 61, por el que se regula la organización, con la propuesta de que se inste al titular a realizar un nuevo nombramiento que cumpla los requisitos y se consigne en el sistema Raíces. Ya está. Si es que eso es lo que hay que hacer. Es decir, yo de todas estas actuaciones, si detecto que hay irregularidades, ¿qué hago?
le hago un informe al director de área informándole de la situación, diciéndole esto es irregular, inste usted al titular. Nosotros no podemos decirle al titular, oiga, nombre usted a otra directora, algunos me habéis puesto, decirle al titular que nombre... Pero ¿quiénes somos nosotros, pobres inspectores? Nosotros no somos quien para decirle eso al titular. ¿Vale? Vale. Y ahora, actuaciones habituales. Aquí no habéis acertado nadie, porque habéis ido a lo obvio. Tiene su lógica, ¿eh? Amparo, ¿sí? Sí, totalmente. ¿Y lo has encontrado? He puesto las actuaciones habituales, de centros, supervisión de titulación y acreditación del personal docente. Ahí, y ahí. nombramiento del director. Ahí. 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 Es ese, ¿no? ¿Eh? Es ese, sí. Pero es que la mayoría no lo habéis puesto así, la mayoría habéis puesto intervenciones con la dirección, aspectos organizativos. No, es que hay un apartado específico que es supervisión de la titulación y de la acreditación del personal docente. ¿Pero por qué? Porque habéis equivocado o sea, no lo habéis encuadrado bien porque habéis equivocado el tiro. No os habéis dado cuenta de que esto es personal docente, pues hay que empezar por ahí. Es que es personal docente, pues usted tendrá que comprobar que es personal docente, que cumple requisitos, que está en raíces, que está en el DOC, que el Consejo Escolar se ha reunido y ha hecho el informe y que por lo tanto procede, ha sido acreditado. ¿Entendéis? Vale. Eva, que te veo una cara rara. ¿No? Está bien. Sí. Lo que pasa, a ver, lo que yo creo que se nos sale de lo... Sí. De lo realista. O sea, Sí. esto sería lo ideal. Sí. Yo creo que citar todas las resoluciones en las que te dice que, o sea, resoluciones. Entre el 5 y el 10 hay Hay una para centros concertados, otra que tiene... Entre el 5 y el 10 hay mucho margen. Claro. A ver, yo os pongo lo que a mí me parece que sería perfecto. Y entre el 5 y el 10 hay un mundo. Entonces, que citas toda la norma, vas a tener un 10. Que citas solo alguna, que la supervisión aciertas con qué es supervisión de la organización de centros, sí. Pero que no aciertas en qué es supervisión de la titulación, pues hombre, eso ya es algo de un poquito más de detalle, que por eso es importante que os miréis muy bien las actuaciones, porque esto, a ver, no es aprendérselo de memoria, es ir trabajando con ellas. Entonces, como todo, vas haciendo muchas y entonces ya al final vas encuadrando. Yo supongo lo perfecto. Ahora, me decís, no puedo, vale, pues tú no citas la resolución que obliga a acreditar, pero dices que todos los profesores tienen que estar acreditados y que vas a comprobar que esta persona tiene acreditación. Pues no, pues bien. Ahora, yo soy inspectora, ¿no? Pues yo te tengo que decir, ¿dónde se regula eso? Y te digo, en esta resolución, y encima te la doy. Sí, pero a mí me parece que... Sí, bueno, sí, vale. Pero si, a ver, a ti lo que te están pidiendo es, diga usted en norma, aquí ¿qué sería lo básico? Lo básico sería decir, la LODE, yo tengo que comprobar que efectivamente esto es es personal docente, que está acreditado, que en raíces aparece consignado su horario y que he comprobado a través de los DOC o de raíces si tiene experiencia en si ha desempeñado tareas docentes en ese centro o en ese centro de la titularidad. Y si el Consejo Escolar ha hecho el informe correspondiente. Eso es lo básico. ¿Que no citas todas las normas? Bueno, pero lo has resuelto bien. El problema es cuando no lo resolvemos bien o nos dejamos cosas importantes. Sí. Digo, pero bueno, directora pedagógica, entonces tengo que hacer todo esto, porque entiendo que el director, pero a lo mejor lo tengo que entendido, no solicita todo esto. Como en los centros concertados muchas veces hay figura de director. Sí, pero el director pedagógico tiene que ser docente, estar acreditado, claro. El director, bueno, ya, pero porque ahí sabías demasiado, Pero una cosa es el director representante. Claro, de la titularidad. Y normalmente cuando hablamos de esto son directores pedagógicos, que son docentes y por lo tanto tienen que tener requisitos, tienen que cumplir todos los requisitos. Vale. Es que hay que acreditarla. Es que la directora hay que acreditarla, claro. No, y en Madrid Capital y en todas. Claro. Y te tienen que acreditar con las hojas del DOC que ha estado trabajando, qué tal, que tiene. Claro.
Claro. estudia en el Consejo Escolar Claro, Municipal, claro, y te aportan certificación del acta. Claro. Entonces, esto es como, bueno, vale. Pues, Claro, pero a ti te dicen que has hecho informe ya, ¿a que no te lo dicen? Claro, entonces Es que los centros, si no lo hacen, entiendo que no les meten el pago. no lo cobran en pago delegado, entonces les interesa, claro. Claro, pero lo normal, en este caso, ¿qué es lo normal que pensemos? No lo han hecho. Como no lo han hecho, pues esto está aquí, en octubre de repente te encuentras este pastel. Pues ¿qué tienes que hacer? Primero comprobarlo y luego decirle al director de área, oiga, que dígale a este señor que esta señora no puede ser la directora. La muchacha se lo va a encontrar con la de grande. Y la muchacha ya, claro. Bueno, hemos dado por supuesto que no cumplía requisitos. Es que lo habéis dado por supuesto. Claro, habéis dado por supuesto que no cumplía requisitos, pero no sabemos si está acreditada, no sabemos cuántos años. A lo mejor esta persona ha estado trabajando 3 años en un centro y de repente se ha ido a Estados Unidos de profesora visitante. Es que no te dice, nunca he trabajado, te dice, aquí acabo de llegar y vengo de una estancia de profesora visitante. Y eso vosotros ya, claro, os habéis encelado con eso, que por eso digo que mucho cuidado, leed bien los casos, leedlos bien, porque hay muchas veces que son equívocos. Y en el año pasado pues hubo muchas cosas muy equívocas, ¿no? Vale. Rosa, Dime. en las actuaciones, como se ha revisado el DOC, Sí. ¿podría poner supervisión de la documentación? Sí, claro, sí. Pero realmente la actuación es una. Es que las actuaciones no son varias. Nosotros cuando tenemos que hacer una reseña tenemos que elegir una actuación. Entonces, a ver, que no pasa nada. Yo os he dicho lo perfecto. Si ponéis supervisión de la organización de centros, intervenciones con la dirección, pues dirían, hombre, no ha estado muy descaminada, no lo ha acertado, pero no ha estado muy descaminada. Ah, vale, no os agobiéis tampoco. No se debe, porque la actuación es una. Es una. A ti te piden una. Ahora, si tú no estás muy seguro, pues puedes poner las dos. Si cuela. Venga, dice en llamada telefónica durante su día de guardia, una maestra del CEIP chupetes fuera le consulta si es posible que en una candidatura al procedimiento de selección de directores figure como secretaria una maestra en prácticas. ¿Vale? Entonces aquí os habéis quedado a medio camino, la mayoría, porque habéis contestado correctamente, pero no habéis justificado por qué en norma suficientemente. Entre el 5 y el 10 estaríais en el 5, ¿no? Yo os pongo para el 10, porque yo os voy a preparar para el 10 y luego ya sacaréis lo que tengáis que sacar. Vamos a ver. ¿Habéis acertado la mayoría en qué? Que el ROC, esto está regulado en el ROC, ¿no? Claro. El artículo 33, que dice el jefe de estudios y el secretario serán maestros, funcionarios de carrera en situación de servicio activo, con destino definitivo, designados por el director previa comunicación. Y en caso de centros que por ser de nueva creación o por otras circunstancias no dispusieran de profesores con los requisitos establecidos, podrá proponer a maestros que no tengan destino en el mismo, que serán nombrados por el director oído el consejo escolar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la condición sine qua non? Que sea funcionario de carrera. Destino definitivo, digamos que sería lo normal, y en casos excepcionales podría no tener destino definitivo. Entonces, lo que yo tengo que mirar es, ¿esta señora es funcionaria de carrera? No. Pero no por qué. Me parece encantador esa respuesta. Es que no es así. A ver. Claro, pero entonces, no es funcionaria de carrera porque está en prácticas. ¿Y vosotros pensáis que le decís esto a la maestra esta que llama y se queda tan contenta? Porque no ha terminado el proceso selectivo. Eso termina cuando es declarado acta del proceso. ¿Y qué norma regula eso? ¿Qué norma regula eso? El Real Decreto 276. Claro. Claro, pero la convocatoria no te dice que tiene que ser funcionario de carrera, te dice no podrán ser ni funcionarios en prácticas ni interinos. Cuidado con eso. ¿Pero por qué no pueden ser funcionarios en prácticas? Porque no son funcionarios de carrera. Entonces la respuesta es no es funcionaria de carrera. Me da lo mismo que tenga destino, me da lo mismo que esté en prácticas. No, es funcionaria de carrera. Esa es la respuesta. Todas las demás están bien, pero la respuesta perfecta sería esa. Esta señora no es funcionaria de carrera. ¿Y por qué no es funcionaria de carrera? Porque el Real Decreto 276, que regula el acceso,
te dice que para ser funcionario, nombrado funcionario de carrera, tienes que haber superado la fase de concurso-oposición y la fase de prácticas. Y serás funcionario de carrera a partir del 1 de septiembre, cuando aparezcas nombrado en el Boletín Oficial del Estado. Ahora, que luego habéis utilizado, si lo habéis resuelto bien, pero lo perfecto es lo que yo os digo, y hacedme caso. Pero Venga, si fuese en un centro de secundaria, sí. podría estar en prácticas porque accede desde ¿Es funcionario de carrera? Si está, puede serlo. ¿Funcionario de carrera? Si es funcionario de carrera, si es funcionaria de carrera, sí. ¿Funcionaria de carrera? Esté en periodo de práctica. ¿Funcionaria de carrera? A ver, si lo importante no es que esté en práctica, si es que ese es el error que habéis, no el error, a ver, que no habéis acertado perfectamente. La condición sine qua non es ser funcionario de carrera. ¿Y eso dónde se regula? En el Real Decreto 276, que es el que regula el ingreso y el acceso. ¿Vale? Ahora, luego, como consecuencia de eso, ¿qué ocurre? Pues que el ROC dice, oiga, si usted no es funcionario de carrera, no puede ocupar no puede ocupar un cargo directivo, y luego la resolución por la que se convoca anualmente el procedimiento, que eso lo habéis utilizado muchos, que efectivamente, ¿qué dice? Dice, no podrán ser funcionarios en prácticas ni interinos. ¿Por qué? Porque no son funcionarios de carrera. A ver, quiero decir con esto que habéis respondido bien, pero que tenéis que ser un poquito más. Yo es que soy muy exigente, ya sabéis, pero no pasa nada. ¿Vale? Entonces, ¿yo cómo contestaría? Ya, claro, pero es que. Pero es que esto. ¿No te pueden preguntar esto en un. Sí. Hombre, claro, que te lo pueden preguntar. Estoy encantada de Claro, que... claro. Rebuscado, pues fíjate en la última oposición que sale que si tienes que convocar a uno que está de baja. Pues claro. Claro, pero porque lo habíamos visto aquí, pues ahora si os sale esto, ya vais a ver que esto es así, ¿no? Venga, dice, la respuesta a la consulta, porque aquí, ¿qué te dicen? Aquí simplemente te digan, ¿qué le contestaría a la señora? Es lo único que te pide, no te dice qué actuaciones realizaría, porque aquí no hay que hacer ninguna actuación, aquí simplemente te preguntan, oiga, y esto es así, esto suena el teléfono y dices, por Dios, ¿qué me van a preguntar? Bueno, pues dice, la respuesta se recoge en el Real Decreto 82, por el que se aprueba el reglamento orgánico, que establece en su artículo 33 respecto a la designación y nombramiento de jefe de estudios y secretario que habrán de ser maestros funcionarios de carrera con destino definitivo en situación de servicio activo, que no se nos olvide, ella está en situación de servicio activo porque te dice solamente que está en prácticas, y de manera excepcional sin destino definitivo. La condición de funcionario de carrera se adquiere, como marca el artículo 32 del Real Decreto 276, por el que se aprueba tal, cuando habiendo superado la fase de prácticas se materializa el nombramiento de funcionario por la administración correspondiente. Dado que el requisito de ser funcionario de carrera es condición sine qua non para desempeñar el cargo, una funcionaria en prácticas en ningún caso puede ser incluida en una propuesta de equipo directivo, tal como regula la resolución de 25 de noviembre por la que se convoca procedimiento para la renovación, tal que dice que indica taxativamente que no podrán formar parte de la propuesta de equipo funcionarios interinos ni en prácticas. ¿Pero por qué lo dice? Porque no son funcionarios de carrera. Entonces la respuesta es, no es funcionaria de carrera. Vale, una pregunta, entonces. Sí. Persona de promoción interna por secundaria en Sí. prácticas, que ya es funcionario de carrera, entonces sí puede. Sí, es funcionaria de carrera. Aunque sea de otro cuerpo. Funcionaria de carrera. Vale, perdona que me calla un poquito. No, que sí. O sea, la condición sine qua non es ser funcionario de carrera. Y luego te dice, con destino definitivo, pero te dice, excepcionalmente, puede ser que no tengan destino definitivo, pero en prácticas, de ninguna manera. Porque no eres funcionario de carrera. Pero son funcionarios en prácticas de promoción interna, pero que son funcionarios de No se llama promoción interna, se llama acceso. acceso, vale. Cuidado con eso. Vale. ¿Vale? Los de acceso. Eso es. Entonces, sí, soy funcionario de carrera. ¿Eres funcionario de carrera? En prácticas en secundaria, puedo... ¿Eres funcionario de carrera? Aunque sea de un cuerpo diferente. No dice que tenga que ser de ese cuerpo, ¿no? No lo pone. Y si eres de otra administración, de otro... No puedes ser docente. Vale. Tienes que ser Claro, docente. tienes que ser docente. Claro. Tienes que pertenecer a un cuerpo de la función pública docente. Vale, si estás en cultura o en Hacienda, no va. No eres docente. Vale. Funciones, fácil, atención, información, asesoramiento a los miembros de la comunidad educativa, atención y asesoramiento a los miembros de la comunidad educativa. Esta era fácil, ¿no? La actuación. ¿Bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Una pregunta. Venga, si solo es una. ¿En un CEISO Sí.
el jefe de estudios de secundaria de secundaria. puede ser un maestro PT, No. pero tiene docencia en secundaria. Pero los PTs y los ALs solo pueden desempeñar tareas en secundaria porque se establece en el Real Decreto 476, o sea, perdón, en el Real Decreto que regula los cuerpos docentes del cuerpo de maestros, o sea, el cuerpo de maestros, que solo podrán impartir clase en secundaria en determinadas circunstancias que son los apoyos. No son profesores de secundaria, son maestros que están ejerciendo labores de apoyo en secundaria, pero no son de secundaria. El jefe de estudios de un CEIPSO de secundaria tiene que ser profesor de secundaria. ¿Vale? Buena pregunta. Si sale, fijaos, acordaos. Claro, es que ahora hay un batiburrillo. Aparte, Jesús en La Rioja se está la comunidad educativa en pie de guerra porque el director es un PT y se le nombró. Pero es que en un CEIPSO el director puede ser PT. No, pero está un director de secundaria. Ya. Y a mitad del curso la administración ha dicho que me he equivocado. ¿En un CEIPSO? En un IES. En un IES. En un IES en La Rioja. Yo he visto la noticia. Ya. Ah, no la he visto yo. No la he visto. Pero más que ya. No pasa Ya. nada. Claro, sí. Pero CEIPSO sí que... En un CEIPSO sí. De hecho, la mayoría de las direcciones de los CEIPSO son de primaria. Los directores sí, porque es el que había, como la... Pero el jefe de estudios de secundaria es de secundaria. Pues No. que un IES que sea un maestro, eso se puede. Un director de un IES que sea maestro. No, No. pero no era de educación física. Pero aquí no puede ser. un IES no. En un IES, dices. Sí. Que no ni es Porque es de maestros que antiguos Sí, sí. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. A ver, eso te lo tengo que mirar. Eso te lo... sí, es que sí. De hecho, por ejemplo, es que estoy pensando en analogías. En un centro, en un IES, hay un director que es un profesor técnico de formación profesional, que era un profesor técnico de formación profesional. Curiosamente, puede ser director, pero no puede ser jefe de departamento. Ya, eso sí. Claro. Porque imparte docencia en el centro. Claro. Bueno, nada, ya prepararé un caso práctico. Ya os prepararé un caso práctico sobre esto. Os prepararé un caso práctico. Ya me habéis dado ideas. Venga, a ver. Vamos a este porque aquí también hemos equivocado un poco el tiro. En alguna cosa. En otra no. Pero vamos a ver. Dice, a principio de curso, tal, comprueba usted que se ha dado de baja a 2 alumnos matriculados en el curso pasado en tercero de primaria, en primero de ESO, respectivamente, sin que conste en qué centro están matriculados durante el presente curso. Lo he mirado en raíces, ¿no? Que sabéis. Bien. Y dice, consultada la directora, le indica, cursiva. ¿Qué quiere decir cursiva? Porque es lo que ha dicho textualmente. Vale. ¿Y eso quiere decir que yo lo tengo que utilizar tal cual? Porque es que, claro, o sea, la directora puede hablar como quiera y la mamá puede hablar como quiera, pero nosotros no podemos hablar como queramos, nosotros somos inspectores, ¿no? Te dice, conseguimos que la familia de Ibrahim de tercero de primaria nos firmase el papel de que se volvían a su país. Y en el caso de Abel de primero de la ESO, la familia no nos avisó de nada, como siempre, desaparecieron sin más, lo comunicamos, absentismo, que debe ser un ente así raro, y nos dijeron que los servicios sociales tenían constancia de que se habían trasladado a otra comunidad, creo que a Navarra, y como ha estado todo el curso pasado sin venir, ya ha perdido la plaza. ¿Vale? Eso es lo que dice. Esto es un caso real. Vale. Lo de tercero de primaria no, lo de primero de la ESO sí. Entonces, primera pregunta. Vamos a ver, que tenemos que analizar. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, ¿yo cómo me entero de todo esto? ¿Cómo me entero? Por raíces. Por raíces, pues yo en mis actuaciones habituales, ¿no? Que tengo establecidas en mi plan general de actuación, ¿no? Y en plan anual, me dice que yo tengo que comprobar, pues supervisar la organización y la documentación académica de los alumnos. Y yo veo que tiene estos 2 alumnos que pone baja. Y entonces le pregunto a la directora, que siempre pues hacemos las cosas un poco así primero tal, ¿no?
bueno, ¿qué pasa con estos alumnos? Y te dice eso. Dice, bueno, esto nos firmaron un papel de que se volvían a su país y el otro, como siempre, que es que son un desastre, le falta decir eso, ¿no? Dice, como siempre, desaparecieron y tal. Y como ha estado todo el curso sin venir, ha perdido la plaza y ya está. Y tiene baja y además ahora nos traemos a otro que así además nos llena el grupo y cobramos más. Vale, y entonces, dice, elaboración de informe. Pues primera pregunta. Esta primera pregunta que yo me tengo que hacer cuando elaboro un informe. Primero, ¿quién me manda a mí a hacer este informe? Pregunto. Una iniciativa propia. ¿Lo hemos puesto? Pues unos sí, otros no. Sí, que yo siempre tengo que indicar en la entradilla del informe si lo hago por orden superior o por iniciativa propia. Porque si yo no se lo digo al director o directora de área, puede pensar, ¿y cuándo le he pedido yo a esta buena persona el informe? ¿No? Bien. Entonces, la entradilla, primero tenemos la caja. La caja no puedo inventármela, la caja es la que es. Y siempre tiene la misma información, la fecha, el asunto, la unidad de origen, el destinatario, el código de actuación. Y tiene la referencia del registro, si es que ha habido documentación que ha entrado por registro. ¿Aquí hay referencia? No, porque aquí no ha entrado ninguna documentación por registro. A mí nadie me ha dado ninguna documentación y me ha dicho haga usted un informe. Por lo tanto, aquí en esta entradilla, o sea, perdón, en esta caja no hay referencia de la documentación, pero porque no hay documentación. A mí nadie me ha mandado una documentación de, oiga, me ha hecho la directora o el director de área, hágame usted un informe porque ha entrado esta documentación por registro y quiero que me diga usted si esto es correcto o incorrecto. No, yo aquí me lo he encontrado, por lo tanto no tiene referencia, pero si no la tuviera, si la tuviera, en la entradilla tiene que estar la referencia. Código de actuación, siempre. ¿Vale? Yo aquí he puesto AA, ¿no? Porque, ¿qué es AA? Supervisión de organización, ¿no? Tal, y A, pues documentación administrativa. Vale. Venga, entonces, vale. Venga, entonces, ¿cómo empiezo? Pues don o doña, yo nunca pongo don o doña. Yo nunca lo pongo, pero como sé que la gente lo pone, yo lo pongo. Yo a mí misma no me llamo nunca doña. Yo no voy diciendo doña Rosa Cano. Yo digo Rosa Cano. Inspectora de Educación de la Dirección de Área Territorial de Madrid, no sabemos, no nos lo han dicho, ¿no? El caso no te dice de qué. Responsable de la supervisión del centro concertado sin reglas, tengo que poner el código de centro, ¿no? Porque es lo que identifica el centro, porque sin reglas puede haber 7 centros. Enrique Tierno Galván, ¿cuántos hay en la Comunidad de Madrid? 2.500. Miguel de Cervantes, 4.200. Pues tengo que poner código de centro. Sito en la calle, tal, por iniciativa propia. Por iniciativa propia, de acuerdo con lo establecido. Si lo hago por iniciativa propia, tengo que citar la orden 732, que es la que establece que yo puedo hacer los informes o por orden superior o por iniciativa propia. Si lo hago por orden superior, no hace falta. Vale, informa. Y ahora, ¿qué tenemos que poner primero siempre? Hechos, ¿no? Los hechos son los que son. Entonces, ¿cuáles son los hechos? En desarrollo de la actuación habitual de supervisión de la documentación administrativa, que es, ¿no? ¿Cómo me he enterado yo de esto? Porque estaba haciendo la actuación, que soy muy obediente y muy disciplinada, y a mí me dicen mis jefes, hay que supervisar la matrícula de los centros. Pues yo me pongo a supervisar la matrícula de los centros. Prevista en el plan anual de actuación de la inspección, el plan anual hay que saber, o sea, hay que citarlo, ¿eh? Aprobado mediante resolución del 30 de julio de 2025 de la Viceconsejería, la inspectora que suscribe no es yo detecto, es que algunos habléis en primera persona, en los informes no se puede hablar nunca jamás en primera persona, error gravísimo, error, pero vamos, demencial. ¿Ves eso ya? Te entra, casi fibrilas. Pero en la reseña sí, ¿no? En la reseña sí, pero esto no es una reseña, es un informe. El informe es siempre en tercera persona. La inspectora que suscribe detecta en el Sistema Integral de Gestión Educativa Raíces, en adelante, Sistema Raíces, ¿vale? No puedo decir detectan raíces, no. Primero tengo que poner el nombre completo y luego digo, en el Sistema Integral de Gestión Educativa Raíces, en adelante, Sistema Raíces, o Raíces si queréis, yo digo siempre Sistema Raíces. Que el estado de matrícula en el presente curso de los alumnos, yo no pongo aquí Ibrahim y Antoñita. Pongo el nombre completo de los alumnos porque lo he mirado en raíces. Es que habéis puesto que Ibrahim como si fuera el vecino de al lado. Que no. Vale.
que los alumnos fulanito y menganito matriculados el pasado curso 24-25, porque nosotros sabemos que estuvieron matriculados el curso pasado, en este pone baja, ¿no? Respectivamente aparecen como baja sin que se consigne el traslado de dicha matrícula a ningún centro. Ya está, ¿no? Esos son los hechos, ¿o no? Bien, vale. Actuaciones. Pues digo, de manera inmediata se contacta con la dirección del centro, quien indica que la familia del alumno que cursaba tercero de primaria, no que la familia de Ibrahim, que no es el vecino de al lado, que la familia del alumno que cursaba tercero de primaria o la familia del alumno Antoñito Ramírez González, ¿de acuerdo? Entregó en el centro un documento, no entregó un papel, por Dios, entregó un papel, entregó un documento, ¿vale? O sea, si vais a utilizar las palabras textuales de la gente, lo ponéis entre comillas o en cursiva. Bueno, como vais a escribir, entre comillas. Pero si no, vosotros no podéis utilizar ese vocabulario. Que entregó un papel. ¿Qué es eso de entregó un papel? Entregó un documento en el que se comunicaba que regresaban a su país de origen. En el caso del alumno de primero de la ESO, dado que el alumno no acudía al centro, se iniciaron los trámites para comunicar el absentismo y como no se reincorporó durante el curso, consideraron que el alumno había perdido la plaza. O sea, yo aquí lo que hago es parafrasear lo que me ha dicho la directora. ¿Que quiero copiar lo que me ha dicho la directora con palabras textuales? Lo puedo hacer, pero pongo comillas y vuelvo a copiarlo todo, lo que pone. ¿Vale? Segunda, con fecha tal se gira visita al centro, nosotros decimos se gira visita, ese es el término correcto, se gira visita. Es un galicismo, pero es así. Se gira visita al centro para supervisar in situ la documentación académica de los alumnos. No se gira visita al centro para ver la documentación, para supervisar la documentación académica de ambos alumnos. O sea, yo es que soy muy chinche, pero las cosas bien hechas bien parecen. Si nos acostumbramos a hacerlo bien desde el principio, mejor. Ese es el lenguaje de la inspección. Lo otro es que de oídas. Dice, perdón, a ver, ¿qué he hecho yo? ¿Me he ido de página? Sí, me he ido de página, claro. Había saltado mucho, ¿no? Vale. Normativa de aplicación. Yo os he puesto ahí toda, está hipervinculada. ¿Qué echáis de menos? ¿Qué habéis puesto vosotros en vuestros informes? No. Y yo pregunto, ¿por qué tengo que citar la orden 130? A ver, para empezar, nunca jamás puedo citar en la normativa de aplicación o referente normativo norma que luego no vaya a utilizar, para empezar, ¿vale? Entonces, vosotros habéis citado la orden 130. ¿Se podría citar? Se podría citar, pero no sirve de nada la orden 130 aquí. ¿La orden 130 qué dice? Cuando a usted le comuniquen que alguien se va al extranjero, la familia, hágale usted a la familia una certificación académica para traslado a un centro extranjero. Pero aquí, primero, ya habéis dado por supuesto que no se hizo. En algún sitio pone que no se hizo. Aquí lo único que ha dicho la directora que es que le comunicaron mediante un papel que tiene en el expediente administrativo del alumno que se iban a su país. ¿Qué más queremos? ¿El qué? ¿Qué no has entendido? No, yo entendía que conseguimos que nos firmara el papel, yo entendía como que había rellenado. Pues el papel donde decía nos volvemos a nuestro país. Y con eso te basta y te sobra. Pero bueno, vale. Pero aunque no lo hubieran hecho, ¿qué importa? No, pero lo he puesto que... O sea, lo que se puede poner es que si no se ha hecho, se le diga al centro que lo debería haber hecho, pero vosotros ya habéis dado por supuesto que no lo ha hecho. Es que dais por supuesto muchas cosas. Pero el caso te lo dice. Entonces, si tú lo quieres poner, tú dices, en caso de que no se hubiera emitido la certificación para el traslado a un centro extranjero, recuérdesele al centro que es preceptivo que se haga. Pero ¿cuántas veces no pasa que la familia se va y no dice nada? Y se va sin certificación, porque la certificación la pide la familia porque se va a matricular fuera. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa? Porque, ¿qué obliga a la normativa? A que un menor en territorio nacional, en edad de escolaridad obligatoria, esté escolarizado. Por lo tanto, si se han ido a su país y tú tienes una notita de la familia que dice me he ido de vuelta a donde sea, tú tú ya tienes todo el respaldo para dar de baja a ese alumno. Porque además no puede haber traslado. En un centro extranjero no hay traslado.
Lo único que hay es una certificación que tú le das para que cuando vaya a su país diga yo ahí he cursado tercero de primaria. Y en Raíces no se pone algo de que se ha ido, o sea, Tú dices baja por traslado, eso es lo que yo- pero es que aquí no ha habido ningún traslado. Porque tú el único traslado que puedes tener es, o sea, realmente, ¿cuándo un alumno se traslada? Cuando tú recibes del centro de destino una solicitud del historial académico donde dicen, este alumno se acaba de matricular, mándeme un historial. Y en el mejor de los casos, porque ha venido la familia y te ha pedido un certificado para el traslado, pero que la familia te pida que emitas un certificado para el traslado no es razón para entender que se ha trasladado, porque la familia te puede pedir el certificado de traslado y luego no lo utiliza. El certificado de traslado es lo que te pide la familia para ir al centro donde se va a matricular, es decir, que mi hijo estaba en primero de la ESO y aquí pone que promociona. Pero ¿cuántas veces ocurre que desaparecen y tú no sabes ni dónde están? ¿O no? Bien, vale. Entonces, la LOE, la orden 1712, porque aquí sí que es de aplicación directa a la orden 1712, la resolución por la que se dictan instrucciones sobre la participación en el proceso de admisión, y ahora diréis ¿por qué? Pues ahora diremos por qué. La resolución por la que se dictan instrucciones relativas a la utilización del sistema integral de raíces, vale, para la cumplimentación, esta es la que estamos utilizando siempre, porque es un centro concertado, ¿verdad? Y el programa marco de prevención y control del absentismo escolar. Porque es que esa parte nos la hemos saltado así, pero tan ricamente. Yo había puesto la ley 4/2000. Vale. Algunos habéis puesto la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, pero esa es una ley que no es específicamente del ámbito educativo. ¿Qué dice? Que sí, que los ayuntamientos tendrán que controlar el absentismo y que, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Pero luego, realmente eso, ¿en qué se concreta? En el programa marco de prevención y control del absentismo escolar, que sí que es una norma propia del ámbito educativo, que te dice lo que tienes que hacer. Esa es la que te dice lo que tienes que hacer. Pero esa es la que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de la Infancia, que dice lo mismo, exactamente lo mismo. Ese programa marco también es norma. ¿Vale? Hombre, ahí es donde te dicen qué tienes que hacer en caso de que haya absentismo. Ahí es donde se regula en ese programa marco, que tiene que haber una comisión de absentismo en el centro, que tiene que haber una mesa local de absentismo, que se firman convenios entre los ayuntamientos y la administración educativa para que se generen recursos para poder controlar el absentismo. Es ese. ¿No? A ver, si habéis citado la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, ¿está mal? No, pero realmente ahí no dice nada. Dice que habrá que controlar el absentismo. Ya, pero dígame usted qué tengo que hacer yo, que soy el director de un centro, o qué le tengo que decir al director del centro que no ha hecho y que tendría que hacer, o que debe hacer. ¿Vale? ¿Y por qué cito la resolución por la que se dictan instrucciones sobre la participación en el proceso de admisión? Por el tema de la albahaca. Sí, porque- Primaria. No, por la segunda. Pues yo no lo sé, no lo sabemos. Buscadlo mientras lo sigo y os vais al anexo con las actuaciones y os vais al final, la última actuación que aparece en ese anexo. Venga, alguien que la vaya buscando. Os cogéis la resolución sobre participación en el proceso de admisión, os vais al anexo que dice, sabéis que hay un anexo que vienen actuaciones. 31 de octubre de 2025, Soyan, efectivamente, que hay que hacer el 31 de octubre de 2025 como fecha tope. Ya sé lo que dice. Vale. Que hay que hacer el 31 de octubre de 2025, Soyan. Venga, que estás escribiendo. No tiene que ver con vacantes. No, Tiene que ver con este caso. Tiene que ver con sí, ya sé. Derivar a la mesa de absentismo. ¿A qué? ¿A quiénes hay que derivar a la mesa de absentismo? A todos aquellos alumnos que estando matriculados no aparecen y ningún centro nos ha pedido el historial. Por lo tanto, presumimos que no están matriculados en ningún centro. Todo lo que se aprende, ¿eh? ¿Qué? ¿De dónde me puedo bajar que no lo encuentro? ¿El qué? El- El programa marco. Te lo voy a mandar yo. Te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Yo no lo entiendo como normativa el programa. A ver, es normativa, no es normativa en sentido estricto, pero es el programa que establece las actuaciones que tienen que realizar los centros para controlar el absentismo.
bueno, a ver, el consejero de educación, vale, firma con los ayuntamientos este programa marco y entonces a raíz de esa firma los ayuntamientos perciben fondos para la mesa local de absentismo, para poner en marcha la mesa local de absentismo. Bueno, venga, entonces, análisis y consideraciones, que aquí es donde tenemos que venga. Dice, la primera lo habéis hecho todos bien, el artículo 87.4 de la LOE que dice que todos los alumnos tienen derecho a permanecer escolarizados en el centro, salvo que voluntariamente la familia quiera cambiar de centro o como resultado de un proceso de imposición de una medida correctora de cambio de centro. ¿Y esto a cuál de los dos casos es aplicable? Al de tercero de primaria. ¿Hay una voluntad expresa de los padres? Sí, lo han firmado y han dicho yo me voy. Pues ya está, pues a enemigo que huye puente de plata. ¿Vale? Entonces, ahora primero explico la generalidad y ahora voy a cada caso concreto. Digo, respecto a la baja materializada en el sistema raíces del alumno de tercero de primaria, se ha constatado, a ver, estos son verbos que tenéis que acostumbraros a utilizar. No se ha comprobado, no, nosotros no comprobamos, nosotros constatamos. Estas cosas son las que hacen que el informe suene a inspector o a uno que pasaba por allí. Vale, venga, se ha constatado y fijaos que siempre en tercera persona, nunca yo he constatado, la inspectora que suscribe o en impersonal se ha constatado, nunca en primera persona. Que obra en el expediente del alumno, hombre, eso se dice así, que obra en el expediente del alumno un escrito de la familia, no un papel, en el que comunicó su traslado al extranjero, por lo que resulta de aplicación otra frase, os tenéis que ir haciendo un glosario, venga. Resulta de aplicación lo establecido en la resolución del 22 de julio de la Dirección General por la que se dictan instrucciones relativas a la utilización del sistema integral raíces, que en su instrucción quinta, matriculación de alumnos, regula que si la familia comunica por escrito al centro que van a trasladarse fuera de España, el centro dará al alumno de baja en raíces haciéndolo constar en su expediente académico. En consecuencia, es acorde a norma la formalización de la baja de la matrícula del alumno tal y como consta en el sistema raíces. Nada que decir. Vale. Respecto a la baja del alumno de primero de la ESO, se ha de atender otra. Venga, al glosario. Si os estoy poniendo aquí todas las expresiones, para que veáis, ya os vais apuntando al glosario y luego les vais a utilizar. Se ha de atender a lo dispuesto en la orden 1712 que establece en su artículo 15.4 que en el caso de que la ausencia del alumno no se comunique al centro, que es el caso, ¿no? Y no se haya solicitado informe para el traslado, que es el caso, el centro mantendrá la matrícula a todos los efectos, y te dice, fijaos, incluidos los que se deriven por las faltas de asistencia y en su caso la comunicación de esta circunstancia a las unidades encargadas del seguimiento del absentismo escolar. Por lo tanto, algo tendremos que decir de esto. No es, lo tiene usted que tener matriculado. Eso es literal de la orden 1712, está copiado literal. Lo mismo del 80 del artículo ese de la LOE que estaba haciendo, ¿no? Bueno, pero aquí, no, aquí lo que te está diciendo es, cuando usted compruebe que el alumno se ha ido, a usted nadie le ha dicho nada y a usted nadie le ha pedido su expediente, haga usted lo que tenga que hacer en relación con el absentismo. Y ahora habrá que decir lo que tiene que hacer y si lo ha hecho o no lo ha hecho, que no lo ha hecho. ¿Cómo se dice? La plaza disponible o abierta o así, todo el curso, ¿no? Pero todo el curso y por los siglos de los siglos, amén. Es que ¿en dónde pone que eso finaliza en el curso? Es que eso es lo que ha decidido el centro, que ya ha dicho, ha terminado el curso, no ha venido, fuera. De ninguna manera. Un alumno en edad de escolaridad obligatoria en territorio español, la diferencia es que el primero no está en territorio español porque la familia ha dicho que se va. Y el segundo está en territorio español. Por lo tanto, esa matrícula no se toca por los siglos de los siglos. 25 años, no da señales de vida, 25 años lo tienes matriculado. ¿Se puede dar de baja al alumno? Nunca. Porque tiene como que queda rastro que luego nunca se le vuelve a escolarizar, ¿no? O sí, no sabemos. Claro, cuando se escolarice, ¿cómo lo vamos a saber? Porque el centro de origen, de destino, me va a pedir el historial. Entonces yo ya sí que digo, baja por traslado. Pero mientras no haya traslado, aquí te lo dice, se mantendrá a todos los efectos. ¿Pero se mantiene también la vacante? No, tú no tienes vacante. Tú no tienes vacante. Vale. ¿Y si el alumno decide volver mañana?
Es que nosotros ya estamos dando por supuesto que no va a venir nunca. ¿Pero tú qué sabes? Claro. Reincorporación. Claro, si te lo dice, si la orden 1712 te lo deja meridiano. Dice, el centro docente mantendrá la matrícula a todos los efectos, incluidos los que se deriven por las faltas de asistencia. Y, en su caso, la comunicación de esta circunstancia a las unidades encargadas. Si antes de realizar la sesión de evaluación final del curso, en junio, ¿verdad?, no se produjese la reincorporación, el precitado artículo establece la obligación de comunicar tal circunstancia a la Dirección de Área Territorial, ¿no? En consecuencia, no es acorde a norma la formalización de la baja del alumno en raíces, ¿vale? Pero ahora nos queda el absentismo, que eso se nos ha olvidado. Una pregunta. Esto, supongamos que tienes 25 alumnos, incluido esta plaza, ¿no? Pues te los comes. La sigues teniendo, tienes los 24 en clase más esa reserva. Eso no pasa nunca. Bueno, fíjate, Bueno, ahí cuando tenga 16 años, tú te sigues como pasando de curso. Tú, a ver, ¿qué te dice el centro? No, tú no lo matriculas realmente, tú tienes esa baja ahí congelada. Ese alumno no es baja, ese alumno está matriculado. Lo que pasa es que tú, ese alumno, no le das de alta, por decirlo de alguna manera, en ningún grupo. Pero tú no le puedes dar de baja. Pero tú no le puedes dar de baja nunca, jamás, en edad de escolaridad obligatoria. Nunca. Pero eso ya es otra cosa. Eso ya es otro asunto, que te pueden preguntar, oiga, ¿y entonces esa plaza qué hacemos con ella? Eso ya no es mi problema. Bueno, ¿y quién te dice a ti que dentro de un año no se reincorpora al sistema educativo? Y se reincorporará donde le corresponda por edad y recogiendo el expediente académico que tenga acumulado. No, en el limbo. Entonces realmente el tercero de la ESO sí cuentas con esa vacante. Bueno, a ver, si cuentas con esa vacante, puedes matricular. Bueno, claro, lo que pasa es que tú sabes que cuando ese alumno vuelva, ese alumno se reincorpora a tu centro. No vale luego, no, aquí no está, no, se reincorpora a tu centro. Eso es. Pero eso no es lo que te están preguntando. No os compliquéis la vida porque a veces rizamos el rizo. Vale. Eso es lo que les preocupa a los centros. Ya. Pues de momento mantenerlo ahí, que tú no le puedes dar de baja. O sea, está claro que hay que mantener el expediente. Que pierda la plaza no es darle de baja, claro. Por eso no lo puede dar de baja y no pierde la plaza. Que deman una carta certificada, si no son capaces de encontrar a la familia, ¿no? Esos procedimientos. Pero lo que tienes que hacer es derivarlo a la mesa local de absentismo, que es lo que te dice a continuación que tienes que hacer. Dice, en relación con las actuaciones previstas en la normativa respecto al absentismo del alumno primero de la ESO, aunque se ha constatado que el centro comunicó dicha circunstancia durante el curso pasado, porque la directora te dice que lo comunicó a servicios sociales, al absentismo, a servicios sociales y tal, debía haber notificado a la Dirección de Área Territorial su no reincorporación al finalizar el curso. Lo debía haber hecho. No sabemos si lo hizo o no, decimos debía. Dice, no obstante, dado que a fecha de emisión de este informe, esta es otra expresión que siempre se tiene que utilizar, a fecha de emisión del presente informe, esta circunstancia no ha variado porque la directora nos ha dicho que ha desaparecido y no ha dado señales de vida a este curso, ¿no? Sí, ¿no? Vale. Dice, no obstante, dado que a fecha de emisión de este informe esta circunstancia no ha variado, debe comunicar antes del 30 de octubre al ayuntamiento o junta municipal respectiva la relación de todos los alumnos que no continúen en el centro y cuya documentación académica no ha sido solicitada por otro centro por si correspondieran a casos de alumnos desescolarizados o de absentismo, de acuerdo con el Programa Marco de Prevención y Control del Absentismo Escolar y lo establecido en la resolución de 22 de noviembre de 2024 de la Viceconsejería. Que si os ha dado tiempo a mirarlo a alguien, ¿habéis visto el anexo? Bueno, pues vais a casa, cuando vayáis a casa os cogéis la resolución, os cogéis el anexo que dice actuaciones de los centros, os vais a la última y veréis que pone que antes del 30 de octubre tienen que comunicar al ayuntamiento o a la junta municipal, como no sabemos qué municipio es, ¿de acuerdo? Todo el listado de alumnos no escolarizados, o sea, que no acuden al centro y cuyo historial no ha sido solicitado. Conclusiones, entonces. ¿A qué conclusiones llegamos? Que aquí es lo más importante. Las conclusiones y la propuesta es lo más importante. Si ahí lo hacemos nada, vale. Entonces, decíamos el anterior. La baja del alumno en tercero de primaria, ¿qué decimos? Pues que es correcta, ¿no? Se ha realizado conforme a norma.
Segunda, sin embargo, el centro debe realizar las actuaciones para dejar sin efecto la baja del alumno de primero de la ESO. Hay que dejar sin efecto la baja, no matricularlo. Es que algunos habéis dicho matricularlo, que él está matriculado. ¿Vale? Entonces lo que tienes que hacer es dejar sin efecto la baja. ¿Vale? Que debe permanecer matriculado a todos los efectos hasta tanto no sea solicitado su historial por otro centro. Clarísimo. Tercero, asimismo el centro debe comunicar a la DAD la no reincorporación del alumno tras su ausencia durante el curso pasado, si es que ya no lo hizo, e informar antes del 30 de octubre al ayuntamiento de dicha circunstancia, sin perjuicio de adoptar las medidas previstas en el programa marco de prevención y control del absentismo escolar. Sabemos que tiene que pasar por la mesa de centro, de la mesa de centro, todos los centros tienen que tener un protocolo de derivación en su plan de convivencia, un protocolo de derivación a la mesa local de absentismo, por lo tanto el centro tiene que realizar las tareas que tenga previsto en su protocolo interno para trasladar a través de la mesa local, de la mesa de centro a la mesa local de absentismo estos casos. Y para eso, yo no lo he puesto porque ya era demasiado largo, pero pensad que todos los centros en su plan de convivencia tienen que tener un plan de, porque lo dice el programa marco, lo dice el programa marco. Vale. Propuesta. Y aquí hemos sido muy creativos con las propuestas, ¿no? Porque, a ver, ¿qué tenemos que proponer? A ver, ¿qué tenemos que proponer? ¿A quién le estamos dirigiendo este informe? Es que primero hay que pensar, ¿a quién se lo dirigimos? Al director de área o directora. ¿Para qué? Para que diga al centro que tiene que hacer. Para que le diga al centro lo que tiene que hacer, que ha hecho mal, ¿no? Pues entonces eso, ¿qué se dice? Comunicar al centro y requerir esto y retirar esto. Comunicar a la dirección del centro concertado lo recogido en las conclusiones del presente informe. Se puede decir así o se puede decir comunicar tal. Yo nunca hago eso porque, ¿para qué voy a repetir otra vez? Digo, las conclusiones recogidas en el presente informe, ya me molesto en que las conclusiones sean lo que tienen que mandarle al centro, porque podemos decir comunicar a la dirección del centro concertado lo siguiente, 2 puntos, y vuelvo a escribirlo. Pues no, lo recogido en las conclusiones e instarla a que se subsanen las irregularidades respecto a la matrícula del alumno, como se llame, a través del sistema integral de gestión de raíces en el plazo de una semana. Yo le tengo que dar un plazo. O esto no puede quedarse así. Yo le digo a usted, dígale usted al centro que en el plazo de una semana lo tiene que tener solucionado. Eso en 2 minutos entra en raíces, hace ¡pum! Y lo cambia. ¿Vale? Y se comunique dicha subsanación al servicio de inspección para su supervisión. Porque si yo le he dicho al director de área que esto es una irregularidad y le digo al director de área, dígale usted que lo subsane, lo primero que tengo que hacer es decir, y que me lo comuniquen a mí para que yo compruebe que eso sea subsanado. Y que te lo comunique el centro. Claro. Si el director de área le dice al titular, le dice, o da lo mismo, a la dirección, las conclusiones, instarla a que se subsanen las irregularidades a través del sistema en el plazo de una semana. Yo el plazo se lo pongo, pero si esto son 10 minutos, si es sentarse delante de raíces y darle un botón. ¿Vale? Y se comunique dicha subsanación al servicio de inspección. Claro, no que se le comunique al director de área para que te pida que lo supervise, sino que te lo comuniquen al servicio de inspección. Dime. Bueno, le proponemos al director de área un plazo. Él puede darle el plazo que él considera oportuno. ¿Y por una semana? Una semana. Pues hombre, porque a ver, en una semana le sobra tiempo, si le dices en 2 días, pues igual te dice, joder, es que no me da tiempo, es que tal, le das un plazo más o menos razonable. Un plazo razonable. Claro, no, esto se puede solucionar muy fácilmente y además es obligatorio que se solucione. Si le dices que tiene usted que volver a hacer el plan de convivencia entero, pues hombre, no le das una semana. O sea que luego tienes tú que... Si no te quieres pringar y decir en el plazo de una semana, pues dices en el menor plazo posible. Y ya está. A mí me gusta poner plazos. Porque ya está. Tú dices, oiga, tiene usted una semana para hacerlo. Y yo ya me apunto y digo, en el momento en que le llegue la resolución en una semana, si no me ha llamado, descuelgo el teléfono. ¿Qué ha pasado con esto? ¿No? Pero bueno, que podéis decir a la mayor brevedad posible o en un plazo... no sé cómo decir. Eva, ¿qué? Si luego la DAP va a hacer eso o va a hacer otra cosa. Bueno, claro, porque luego tú tienes que recibir
el escrito que le ha mandado la directora de área territorial donde ves lo que le ha contestado. Claro. Pero entonces tú llamas y dices, oye, ¿has recibido ya el escrito de la directora de área territorial? Sí. A veces sí. A ver, lo normal es que se archive en la carpeta del centro, se archivan estas notificaciones o estas resoluciones, si son resoluciones o notificaciones o comunicaciones del director de área, pero otras veces no. Otras veces no, no siempre. La carpeta del centro. En el archivo del servicio. Pero, Es una, a ver, yo te digo, es que cada dirección de área es un mundo. La carpeta del centro a la que tiene acceso el DAT es la misma. No, pero a ver, no, porque eso es que cada dirección de área es un mundo. Yo te digo cómo es en mi dirección de área. El director de área emite una resolución y la firma. Esa resolución le va al centro y va a la administrativa del servicio de inspección, que corresponde al distrito. La administrativa me pone un correo y me dice, adjunto resolución del director de área, o he colocado en la carpeta la resolución del director de área. Eso en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Muchas veces no, de repente tienes que andar mendigando. Oye, llama a alumnos, le dices al jefe de secretaría, llama a alumnos a ver si han hecho esta resolución, que no me aparece. ¿No? O le preguntas al centro, ¿has recibido el escrito del director de área? A veces, pero bueno, hay que evitarlo, ¿no? Para no dar la sensación de que somos los últimos que nos enteramos de todo. ¿No? Bueno. Tampoco pasa nada. Yo ahí tengo, yo no soy ahí, no tengo un ego muy subido. Bueno, pues ya está, esto os lo mando y os mando ya el nuevo caso mañana, que tiene también tres supuestos. ¿Vale? Venga. Bueno, que no estaba tan mal, ¿eh? Bueno, a los que estáis en casa, venga, buena semana y nos vemos dentro de, creo que 3 semanas, otra vez. ¿Vale? Venga, hasta luego.